En esta mañana quiero que ustedes nos puedan acompañar a un pasaje de las Escrituras que está en uno de los evangelios y es en el Evangelio de Mateo. Automáticamente ustedes vean el pasaje, entiendo que van a asumir cuál es el tema del sermón en esta mañana. Mateo capítulo 18, verso 15. Mateo capítulo 18, verso 15. Ahí estará. Nos dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Mateo capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de los 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 21 del mismo pasaje. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. El tema del mensaje en esta mañana es el perdón. El perdón es un tema que lo hemos visto muchas veces en la Biblia, lo hemos visto en muchos pasajes de las Escrituras. Sin embargo, gracias mi hermano. Sin embargo, muchas veces es difícil pasar de las palabras a los hechos cuando se trata del perdón. Y es que estamos inmersos en una sociedad en la que la venganza es evidencia de fortaleza, plagada de reacciones vengativas para satisfacer el pago de ofensas recibidas por los demás. El ser humano reacciona a cualquier error u ofensa de manera desproporcionada. ¿Por qué decimos desproporcionada? Porque muchas veces el efecto de la ofensa no va en consecuencia
con el precio del pago que queremos cobrar. Si alguien me ofendió, pues yo quiero que lo que él hizo sea público y si es posible desenmascararlo públicamente. Pero hermano, sí, fue algo entre tú y él. Se puede razonar, entre tú y él lo pueden resolver. Es decir, que muchas veces la manera podría ser, o la reacción de nosotros los seres humanos con lidiar con las ofensas, se recibe de manera desproporcionada. Muchas veces por cosas muy pequeñas y otras veces por cosas que no sean tan pequeñas. El 26 de agosto del 2015, Alison Parker, reportera de 24 años, que trabajaba en una cadena filial de CBS en Virginia, Estados Unidos, y Adam Ward, fueron asesinados mientras realizaban su trabajo, un reportaje en vivo. El pistolero, quien es Bryce Williams, un ex compañero, disparó en vivo en televisión nacional varias veces contra ellos. En el acto, estas dos personas murieron, tanto la reportera como el camarógrafo. El asesino se dio a la fuga y horas después él mismo se suicidó, dejando una nota. Y las razones que él dio para cometer este hecho fue el hecho de que ellos se burlaban de él racialmente y sexualmente, si por su preferencia sexual, porque él era homosexual, y por su color también, ellos se burlaban de él. Y entonces él fue guardando. Un día fue despedido de ese trabajo y tiempo después regresó con la intención de resarcir, de vengarse de lo que él entendía o asumía era una ofensa que durante años se había mantenido hacia él. El perdón no es un tema fácil, especialmente en una era tan compleja como la nuestra. Se ha convertido en una moda escuchar la frase de perdonarse a uno mismo, de perdonarse a sí mismo, cuya base en muchos casos es negar, lidiar con la culpabilidad y echar la culpa de nuestros males, de nuestras acciones, al gobierno, a la sociedad u otro, con tal de no lidiar nosotros con eso. Recordemos aquel pasaje de las Escrituras que hablaba de la venganza. Decía Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad, ¿cuántas veces? 70 veces 7 lo será. Y es que la palabra de Dios no nos enfoca a nosotros en lo que es la retribución o tomar la justicia por nuestras propias manos. La base del perdón radica en 2 pasajes sumamente interesantes. El primero de ellos es 2 Corintios capítulo 5, 21. Dice la Escritura, la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vuelvo a repetirlo. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Solamente Dios podía hacerlo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y alguien me podría preguntar y decir: hermano, pero ¿y qué tiene eso que hablar del perdón? ¿De qué habla eso del perdón? ¿Cómo que eso es la base del perdón? Bueno, pues déjeme decirle que sobre el perdón esto lo dice todo. Todo lo dice sobre el perdón. Está hablando de la parte de la sustitución del Señor Jesucristo. Cristo murió la muerte que me tocaba a mí. Cristo sufrió el castigo que me tocaba a mí.
Cristo sufrió la ira de Dios que me tocaba a mí por mi pecado. Sin embargo, la muerte de Cristo trajo la expiación que era necesaria para hacer disponible el perdón de los pecadores. Pero no solamente este pasaje habla de la sustitución de Cristo en favor nuestro, sino que también nos dice al que no conoció pecado, cómo Dios trató a Cristo. Como un pecador. Como un pecador. Y no era Cristo que debía tratar como un pecador, era a mí que debía tratarme como un pecador. Sin embargo, Dios trata a Cristo como un pecador y lo castigó por todos los pecados de todos los que habían de creer, a fin de que Dios pudiera tratarnos como justos a causa de esa perfecta obediencia de Cristo. Cristo pagó el precio que me tocaba a mí. En segundo lugar, la base del perdón radica en otro texto que la Escritura nos da, que es Efesios 4:32. Y Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué más dice? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos manda a perdonar a otros. Negarse a hacerlo es un acto de desobediencia contra Dios. El perdón nos refleja ese carácter de Dios. La falta de perdón es una impiedad alejada de Dios. Y quiero destacar dos cosas para que no se me vaya a confundir. Hay un perdón que es el perdón jurídico, y lo digo así, quizá un poquito sofisticado, pero esto no es nada más y nada menos que el perdón que Dios hace cuando nos justifica y somos vistos a través de Jesucristo como justos, como santos, sin mancha. Ese perdón que Dios nos da se efectúa en nuestras vidas una vez y para siempre. Pero el otro perdón, que es el perdón paternal, pudiéramos decirle, es el que Dios utiliza con nosotros día a día. Hemos creído en el Señor Jesucristo, nuestra vida ha sido transformada, sin embargo, nuestra naturaleza humana, pecaminosa, se mantiene y esto nos arrastra muchas veces a hacer las cosas que a Dios no le agradan, y en ese perdón paternal debemos estar refiriéndonos al Señor para que perdone nuestras desobediencias, para que perdone nuestros errores. Hago esta aclaración para que se pueda distinguir una cosa de la otra, porque yo sé que posiblemente después se quiera ligar pero bueno, ¿cómo es posible que si Dios me perdonó, yo tengo que lidiar con esa base de tener que pedir a Dios que me perdone? Es decir, el perdón está visto desde estas dos caras. Ahora bien, hay algo muy importante que ver. Tenemos la base del perdón, pero ¿qué nos dice este pasaje? Este pasaje nos enseña tres principios, realmente son cuatro, pero yo he tenido, por razones de tiempo tuve que cortarlo, pero vamos a ver el cuarto y último, si nos ayuda el tiempo y no nos extendemos mucho. Tres principios básicos sobre el perdón que el Señor Jesucristo nos enseña en este pasaje. El primer principio es el siguiente: perdonar es tomar una decisión. Dice el verso 21 del pasaje que hemos leído. Pedro le pregunta al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Recordemos que esto viene del capítulo 15, del verso 15, donde el Señor está hablando: si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando. Y ahí vuelve Pedro en el verso 21 a traer esa palabra que se utiliza ahí en griego. Entonces es para enlazar
lo que se había dicho anteriormente, y eso es lo que Pedro quiere, o mejor dicho, Mateo como escritor, enlazar el contenido de lo que se había hablado anteriormente con esto que viene a continuación. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? El Señor Jesucristo no le corrige y le dice a Pedro: no, Pedro, recuérdate que para tú perdonar, tú tienes que sentir de ti, dentro de ti, que tú quieres perdonar. El Señor Jesucristo no corrige a Pedro. Pedro estaba en lo correcto con la pregunta que había formulado. ¿Cuántas veces perdonaré? Perdonar es tomar una decisión. Perdonar no es una emoción. Hay muchas personas que creen que perdonar es una emoción, es algo que yo tengo que sentir, y yo te voy a perdonar cuando yo me sienta en la condición de perdonar. Y eso no es lo que la Escritura enseña. La Escritura nos dice que perdonar es tomar una decisión, es una voluntad impuesta para automáticamente cesar cualquier impasse, cualquier inconveniente. Ahora bien, hay algo muy interesante que nosotros podemos ver aquí. Hay algo muy interesante que nosotros podemos ver aquí, y es que muchos creyentes, a veces, por situaciones, fricciones, van dejando el perdón al tiempo. ¿Y qué va pasando cuando las cosas se van dejando al tiempo? Que lo que al tiempo se deja, dicen por ahí, al tiempo se queda. Y eso comienza a hacer que nosotros nos distanciemos. Hay muchísimos escenarios en los cuales pudiéramos hablar. Relaciones de esposos. Tú me hiciste algo, no me pediste perdón. Las cosas se fueron descomponiendo poco a poco, hasta que se hace una montaña. Compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte en esta mañana, mi querido hermano, que perdonar realmente no es sentirlo. Pues entonces usted me está diciendo que yo tengo que hacer las cosas fingiéndolas, porque si yo no siento que yo quiero perdonarlo, ¿cómo yo lo voy a perdonar? Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Dios vio algo bueno en mí? ¿Dios vio algo bueno en usted? Dios tomó la decisión de perdonar a toda la raza humana en el sacrificio de Cristo. Si fuera por sentimiento, yo creo que lo que Dios hizo de entregar a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros, que no merecíamos el perdón de Dios, Dios no lo habría hecho. Dios tomó la decisión de perdonar. En segundo lugar, perdonar, el segundo principio que aprendemos en la palabra de Dios, perdonar es olvidar. Perdonar es olvidar. ¿Y cómo usted va a decir, mi hermano, que perdonar es olvidar? Dice el verso 22, Jesús le dijo: no te digo, en respuesta a la pregunta de Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta, ¿cuánto? 70 veces 7. Y la naturaleza humana y carnal de nosotros protesta inmediatamente y dice: pero ven acá, ¿y acaso el perdón no tiene un límite? Los ofensores que lo hacen reiterativos, que nos ofenden a nosotros, no se le va a conceder un límite, sino que indefinidamente ellos podrán ofendernos cuantas veces ellos quieran. No, pero esto no puede ser así. 70 veces 7, estamos hablando de 490 veces. 490 veces. Y algo interesante que se me pasaba del punto anterior era el hecho de que cuando Pedro le dice al Señor, y hago un paréntesis aquí, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7 veces. Pedro se está refiriendo
a una enseñanza rabínica de la época del Señor Jesucristo. Los rabinos enseñaban y decían que no se debía perdonar más que Dios. Utilizando el pasaje de Amós capítulo 1 en los versos 3, 6, 9, 11 y 13, donde Dios a través del profeta Amós envía juicios a las ciudades de Damasco, Gaza, Tiro, Edom y Amón. Dios utiliza la palabra, o el profeta utiliza la palabra, por 3 pecados, y por el cuarto no revocaré mi castigo. Por 3 pecados para la ciudad de Damasco, y por el cuarto no revocaré mi castigo. Y así sucesivamente. Utiliza ese mismo estribillo, ustedes lo pueden buscar en su casa, lo pueden ver con detenimiento y leer el pasaje. Y en esos juicios, Dios a través del profeta le está diciendo que 3 faltas han cometido estas ciudades, y por la cuarta Dios no va a quitar el castigo que viene para cada una de esas ciudades. ¿Y qué enseñaban los rabinos? Decían, pero si eso es Dios, que es grande y perdona 3 veces, no se puede perdonar más de ahí, porque eso es Dios. Entonces muchos agarraban y escribían las ofensas y la llevaban ahí en una nota escrita. El hermano Juan hizo esto contra mí, bueno, pues ya tiene 1, ya tiene 2, ya tiene 3. Pedro, siendo quizás un poco magnánimo o bueno, considerado, dice, bueno, quizás el Señor me va a felicitar, porque a diferencia de los rabinos que enseñan 3, yo le estoy diciendo el doble y lo estoy redondeando en el número perfecto, y le digo por, ¿cuántas? 7 veces. Por lo menos el Señor me va a felicitar y me va a decir, así mismo Pedro, porque te has ido más lejos todavía. Sin embargo, lo que Pedro menos podía esperarse era una respuesta, no 7, sino 70 veces 7, 490 veces. Y cuando vamos al número de 490 veces y tabulamos eso, el hermano Juan Amparo me ha hecho 1, 2, 3... Pero es que se me van a olvidar. Pues ese es el punto. Perdonar es olvidar. Es dejar esa nota. No podrás hacerlo, hermano. 490 veces por la misma ofensa no podrás llevarlo. Y eso es lo que el Señor quiere decir. No quiere decir con esto que hay un límite de 490 veces. Quiere decir que no hay límites para el perdón, que el perdón es ilimitado. No puedes tabular ofensa tras ofensa, no lo puedes hacer. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que el verdadero amor, 1 Corintios capítulo 13, verso 5, ¿no guarda qué? No guarda rencor. Entre nosotros no puede haber, no puede solaparse, no puede albergarse un momento para no perdonar. El perdón es un ejemplo ilustrado en la persona de Cristo en favor nuestro. Muchas personas quizás no tienen una libreta, pero posiblemente cuando tienen una ofensa, 2 ofensas, mentalmente la van anotando. Y yo me pregunto, ¿qué hace Dios con nuestros pecados según la Escritura? ¿Los anota en un libro y ahí están todos guardados? Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es el ejemplo que Dios quiere que como hijos de Él podamos tomar. Perdonar no es sentir, perdonar es tomar una decisión. En segundo lugar, perdonar no es llevar la afrenta. Miren, a mí me costó mucho entender esta parte. Y me costó mucho porque cuando uno medita en esto, uno ve
quizás los casos más dantescos, los casos más exagerados, ¿no? Tú dices, bueno, una persona que cometió algo contra tu familia, una violación, un homicidio, y tú tienes que verlo y tienes que saber que la Escritura te manda a perdonarlo. Alguien pudiera decir, bueno, hermano, pero entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros no podremos exigir justicia. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Dios no nos ha dado a nosotros las herramientas de la venganza. Los rabinos exigían venganza y acuñaban mucho el pasaje ojo por ojo y diente por diente. Pero ellos obviaban y olvidaban que este pasaje fue dado a Moisés y a aquellos que administraban justicia para equiparar de manera justa una afrenta con relación a una disciplina o con relación a una sanción. El juez sí puede tomar ojo por ojo, diente por diente, pero yo no soy juez y yo no estoy llamado a tomar la justicia por mis manos. Por ende, yo simplemente dependo de Dios, que es el juez y Él es que juzga. Fíjense que en el principio no cabe medir. Si tu hermano peca contra ti, deja que él venga donde ti, ¿no? Indistintamente. Tu hermano peca contra ti, ve, repréndele y sálvalo de esta afrenta. Ese es el privilegio de perdonar. Y muchas veces perdonar es bonito y es bueno cuando yo estoy en la condición de que a mí hay que perdonarme. Ay, qué bueno es el perdón. Pero cuando es al revés, que es a mí que me vienen a pedir perdón, quizás no es tomado muy en cuenta. En tercer lugar, el tercer principio es que perdonar nos recuerda el carácter de Dios. Y ahí está la ilustración que ya todos conocemos. Vamos a sintetizarla. Hay un hombre que parece ser, según esta parábola que el Señor pone para ilustrarle a los discípulos, que era un sátrapa, un gobernador, un representante del imperio, que recaudaba dinero. Parece que por negligencia dejó pasar el tiempo y no dio hacia adelante, hacia su jefe, que podría ser en este caso un rey, esa suma de 10,000 talentos. Es una suma sorprendente, es sumamente grande. Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver en uno de los pasajes, en 1 Crónicas 29, 4 al 7, que se habla de todo el oro que había en el templo y no ascendía a 9,000 talentos. Y estamos hablando de que fue una de las mejores épocas, aproximadamente el templo de Salomón exactamente se asume que llegaba a 8,000 talentos. Era una suma sumamente exagerada para que una sola persona la pudiera manejar. Y ya conocemos el ejemplo. Este hombre pidió que soltaran a este hombre, ya iba preso, no tiene con qué pagar, nunca va a tener cómo pagar una deuda de esa magnitud. Rogó por piedad, por misericordia, por compasión y fue condonado. Y ahí está. Pero este hombre sale y encuentra a uno que le debe ¿cuánto? 100 días de trabajo. 100 días de trabajo. ¿Cuántos son un día de trabajo aquí? Quizás 200, 300 pesos, por 100, 30,000 pesos le debe. Y él, esos 30,000 pesos, él se olvidó de lo que habían hecho con él. Automáticamente. Y esa es la naturaleza humana. Automáticamente se olvidó de la misericordia y de la compasión que hace un momento acaban de tomar con él. Y todos sabemos ya cuál es el desenlace final. No tuvo misericordia. Y Dios quiere ilustrarnos con este ejemplo
de que nosotros debemos de recordar el carácter de Dios en las cosas que vemos y en las cosas que hacemos. Y aquí recordamos el carácter de Dios porque en este ejemplo, ¿quién es el que perdona la deuda? ¿A quién representa ese rey? Dios perdona toda la deuda, pero yo a mi prójimo no quiero perdonarle 100 denarios. Y es por eso que le decía hace un momento, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso lo dice todo lo que es el perdón. ¿Cuánto se me ha perdonado a mí? Y a veces no quiero perdonar a mis hermanos, a mis padres, a mis amigos, a mis hijos. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? ¿Cuánto? Una pregunta muy reflexiva. Este hombre no actuó conforme a como se esperaba que él actuara. Dios demanda de nosotros que nosotros perdonemos de todo corazón. Y esa es la ventaja de tomar la decisión de perdonar, que finalmente terminamos perdonando de todo corazón porque no albergamos espacio ni lugar para el rencor en nuestro corazón. Ahora bien, el apóstol Pablo nos da a nosotros varios beneficios de perdonar y vamos a encontrar rápidamente 7 beneficios de perdonar. Varios beneficios, bueno, aquí tenemos 6, los beneficios de perdonar. Estos están enmarcados en 2 Corintios capítulo 5, verso 11. No vamos a leer el pasaje por cuestión del tiempo. Sin embargo, vamos a ambientarnos en el pasaje. El apóstol Pablo está en la obligación de perdonar a un hermano. Aparentemente hay un hermano que ha causado no solamente tristeza por el pecado que ha cometido dentro de la iglesia de los Corintios, sino también quizás con las cosas que ha dicho del apóstol Pablo. Y Pablo eso no lo va a tomar a título personal, sino que va a convertir esta afrenta en algo provechoso para la iglesia de Dios y para su vida personal. Y uno de los beneficios que vemos en este pasaje, de las muchas cosas que se pueden citar, es que el perdón frustra el orgullo. Dice en 2 Corintios 2:5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo. Ahora el apóstol Pablo la distribuye entre todos, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Pablo, pero es a ti que te ha ofendido. Sí, pero no es a mí solo, sino en cierto modo a todos vosotros. Uno de los beneficios importantes de perdonar es frustrar el orgullo. ¿Y qué significa frustrar el orgullo? Nosotros cada uno tenemos esa naturaleza que nos llama a exigir nuestro derecho, que nos llama a exigir nuestra dignidad, que nos llama a exigir una serie de cosas y que muchas veces se nos va de la mano y despierta en nosotros el orgullo que hay en nosotros. ¿Cuántos creyentes? Es triste ver algunos creyentes que se dilatan, es más, que no quieren perdonar. Dicen, no voy a perdonar. El orgullo, la altivez. En segundo lugar, un beneficio de perdonar es que el perdón demuestra misericordia. El perdón pone en evidencia la misericordia. Dice el apóstol en el mismo capítulo de 2 Corintios, capítulo 2, verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. La disciplina que este hombre había recibido, al que Pablo se refiere, era suficiente ya. Él había confesado su pecado y se había arrepentido. En este pasaje la palabra reprensión se refiere a una sanción. Él había sido ya sancionado. Es decir, que como muestra de misericordia, el apóstol Pablo dice
que a tal persona le basta simplemente ya la reprensión que se ha hecho. Perdonar demuestra misericordia. En tercer lugar, el perdón restaura el gozo. El verso 7 dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Si este hermano ha sido apartado de la comunión, si este hermano ha sido dejado allá, dice el apóstol Pablo, llegó el momento de perdonarlo, lo hemos perdonado, vamos a restaurar el gozo. No solamente el gozo de él, sino el gozo de toda la iglesia. El gozo de toda la iglesia. Así es que el perdón restaura el gozo. En cuarto lugar, el perdón afirma el amor en comunión. Dice el verso 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. No le tomen esto, es decir, algunos hermanos querían tomarse la ofensa para ellos. Pablo le dice, no, hermanos. El perdón afirma el amor en comunión. Así que yo les ruego a ustedes que por favor confirmen el amor para con este hermano. Retener el perdón equivale a negar el amor que Dios quiere que nosotros como creyentes podamos exhibir. En quinto lugar, el perdón es prueba de obediencia. El hermano o la hermana que perdona, uno de los beneficios que obtiene al perdonar es que está siendo obediente. Dice el verso 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. En sexto y último lugar, el perdón deja en desventaja a Satanás. Uno de los grandes beneficios que encontramos al perdonar es que Satanás queda en desventaja. Dice el verso 11 del capítulo que hemos ido leyendo, para que Satanás no gane ventaja ¿por qué? Porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones, dice el apóstol Pablo. Para que Satanás no gane ventaja ¿sobre quién? Sobre nosotros los creyentes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muchas veces pasan situaciones, muchas veces hay impasse, muchas veces hay roce entre hermanos del cuerpo de Cristo, entre nosotros en el medio que nos movemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros padres, que son creyentes también. Ha habido un roce, ha habido una situación difícil y ha dejado esto, hermano, correr días, meses, años. Quizás no es contra un hermano, es contra uno de los pastores. No lo has perdonado. Sí, porque hubo una decisión que se tomó. Hermano, ¿lo has perdonado tú? El Señor quiere trabajar con cada uno de nosotros en nuestras vidas y debemos de estar dispuestos a dejar que Él, solamente Él, tome el control de nuestra vida. Concluimos diciendo que la falta del perdón tiene todos los efectos contrarios. Inhibe la humildad, la misericordia, inhibe el gozo, el amor, la obediencia y se convierte en algo destructivo para la armonía de la iglesia. El perdón no es un sentimiento o conjunto de emociones, sino una decisión y un acto de voluntad. ¿Cuánto tiempo, hermano, has tenido ese rencor guardado contra tu hermano, contra tu hermana, ahí en tu corazón? ¿Cuánto tiempo? Solo tú y el Señor saben. Es una pregunta muy personal, muy reflexiva, que quiero que cada uno se haga entre ti y el Señor. Si estás bien y no tienes nada, gloria al Señor. Pero si no, ¿cuánto tiempo has tenido? El perdón nos hace libres. Puede ser libre gracias a Cristo desde hoy. Mis hermanos, si así hacemos, que nuestros hechos digan más que nuestras palabras
y que con nuestros hechos y nuestras palabras glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a verle a Él como el ejemplo máximo de perdón, a imitar ese ejemplo en nuestras vidas. Entender que la vida cristiana no solamente es la parte de lo que aprendemos, sino de lo que ponemos en práctica, y que esto sirva de bendición para cada uno de nosotros, para la iglesia de Dios y de edificación para todos. A los amigos quiero decirles que sí, que hay un perdón, y ese perdón Dios puede darlo de la única forma que Dios lo da. Es decir, tú le pides que te perdone porque reconoces que eres pecador. Dios no está rogándote a ti que lo perdones. Hay algunos que creen que deben de ir delante de Dios para que perdonar a Dios. Y de hecho veía un texto en un blog de alguien hablando de eso. No solo de perdonarse a uno mismo, perdonar a los demás, perdonar a Dios. ¿Por qué hay que perdonar a Dios? Quien debe de pedir el perdón a Dios es el pecador. Por eso, cuando una persona es pecadora, lo ideal es que vaya ante la presencia de Dios y le pida al Señor en obediencia que perdone sus pecados. No es que yo vaya a interceder por él, es que él mismo vaya a la presencia de Dios, porque ese perdón está gratuito, Dios lo sigue dando y todavía estamos a tiempo y Dios lo imparte en el día de hoy. Si así quieres venir a los pies del Señor para que Dios perdone todas las desobediencias que ha cometido en tu vida, Dios tiene ese perdón al día de hoy. Y esta palabra me da la garantía de que Dios no miente y que es así. Si es así, que el Señor pueda en esta mañana perdonarte, que entregues tu vida y tu corazón y que sientas la transformación que solo el sacrificio de Cristo y la obra de Cristo en favor tuya ha obrado. El permitir que Dios te condone todos los pecados, toda la deuda de manera gratuita por el simple hecho de creer por fe. Si es así, que el Señor te bendiga y habrá gozos en los cielos por un pecador que te arrepiente. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra. Que el Señor les bendiga y que la edificación sea para su pueblo, la gloria y la bendición sea para su nombre. Amén.